La siguiente pregunta que vamos a comentar pertenece al bloque de enfermedades infecciosas y es sobre un tema que se está poniendo cada vez más de moda. En el MIR últimamente están más exóticos que nunca, ya no preguntan vulgares, neumococos y VIHs, bueno, los siguen preguntando, pero cada vez nos visitan más parásitos, bichos importados de otros países, gente que vuelve de viaje trayéndose algo más que un recuerdo que ha comprado en el aeropuerto. Estas cosas hay que tenerlas muy presentes y por eso nos vamos a la pregunta 91 a ver alguna cosa relacionada. Fijaros en la 91, nos dicen que viene del África subsahariana, un paciente de 34 años, que reside en España desde hace 7, y nos dicen que viene con un cuadro de franca hematemesis, con una presión arterial bastante baja, con cierta taquicardia, y nos dicen que la endoscopia revela varices esofágicas 3/4 con signos de hemostasia reciente. Nos dicen que tiene, como era de esperar, pues una importante hepatosplenomegalia, que no le duelen, y tiene pues nada, pues una anemia de 9 gramos de hemoglobina, 5.600 leucos y fijaros, un 10% de eosinófilos. Esto ya nos tiene que llamar la atención. Que alguien venga con un cuadro como este puede ser perfectamente una cirrosis de cualquier otra índole, pues tiene una cirrosis, se ha desarrollado hipertensión portal, se ha roto una variz y entonces, bueno, pues como consecuencia de ello, pues tiene el problema. Pero una cirrosis con hipertensión portal, que le ha sangrado una variz y que tenga un 10% de eosinófilos, hay que empezar a pensar en un parásito. Y sobre todo cuando te han dicho una cosa, este hombre no es de aquí, viene de África, lleva aquí unos cuantos años y empieza con algo que tiene un 10% de eosinofilia. Las causas más frecuentes de cirrosis aquí en nuestro medio no suelen dar eosinofilia. Una gente que tiene una cirrosis hepática por causa alcohólica no te van a contar eosinofilia. Si es por un virus B o un virus C o cosas de ese tipo tampoco van a tener eosinofilia. Pero si viene de un sitio más o menos lejano y te cuentan algo así de peculiar, piensa en un bicho, piensa en un parásito. Vamos a seguir leyendo, a ver qué más nos cuentan. Nos dicen que las plaquetas están en 40.000, nos dicen que la GOT y la GPT están pues mínimamente elevadas, tampoco es gran cosa, en el límite superior de la normalidad, un poquito pasadas, pero nada en especial. Pero fijaros en esto, una porta bastante dilatada, 15 mililitros de diámetro, no pasa nada porque sepas o no sepas el diámetro normal de la porta, esto me da igual, intuyes que está dilatada porque tiene un cuadro de hipertensión portal a lo bruto, y ya te lo han dicho, y tiene una importante hepatosplenomegalia, un bazo, fijaros, de 14 centímetros, que no está mal el bazo, y luego nos dicen que además tiene áreas hipereugénicas periportales en tallo de pipa. Eso aquí me veo un poco limitado, esto no me suena, esto es una cosa que es la primera vez que veo. Seguro que es típica de lo que tiene el paciente. Ya aprovecharé la pregunta para aprendérmelo por si acaso lo preguntasen en el MIR. Pero ¿es necesario saber lo de la imagen del tallo de pipa? Pues probablemente no. Vamos a ver opción por opción. ¿Cuál es falsa con respecto a lo que sospecha de este paciente? Dice la 1 que el cuadro podría acompañarse de diarrea con sangre, moco y pólipos en colon. No lo sé, pero pone podría. Esto es muy abierto. Estoy muy cerca del MIR, no puedo aspirar a saberme todo. La 1 de momento la acepto como posible, como probablemente verdadera. 2. ¿Se adquiere por vía cutánea? Pues no lo sé muy bien, ya lo aprenderé, parece que la pregunta promete. 3. ¿Produce hipertensión portal intrahepática sinusoidal? Aquí, cuidado, aquí te pueden estar tendiendo una trampa. Y esta es la enseñanza que tienes que sacar de esta pregunta. ¿Qué tiene el paciente? ¿Esto qué es? Pregunta difícil, que nadie se preocupe si la ha fallado. Tiene una esquistosomiasis y además una esquistosomiasis por esquistosoma Manzoni, seguramente. Hay más esquistosomas. El esquistosoma no sería la primera vez que aparece en el MIR. Lo que pasa es que en el MIR hay un esquistosoma que se pregunta bastante más que el Manzoni. ¿Cuál es el esquistosoma que les gusta preguntar en el MIR? El esquistosoma que puede afectar vejiga, que da hematuria de vez en cuando. ¿Qué esquistosoma es ese? Esquistosoma hematobium. No sé si recordáis un cuadro clínico que cayó hace tiempo en el MIR, que era un jardinero egipcio, te decían, un jardinero egipcio, que tiene hematurias cíclicas. De vez en cuando orina sangre, otras veces no, otras veces sí, otras veces no. Eso es lo típico, acordaos. Y el país del esquistosoma hematobium es Egipto. Un jardinero egipcio. En el MIR las preguntas suelen ser muy típicas. Napoleón en sus escritos, cuando fue por allí por Egipto, lo llamaba la tierra de los hombres menstruantes. ¿Por qué? Porque esa esquistosomiasis vesical
estaba muy extendida por el país y los varones orinaban sangre de vez en cuando, episódicamente, de ahí que le pusiera ese nombre a aquella tierra. Bueno, pues ese es el esquistosoma de la vejiga, cuidado. Aquí estamos hablando de otro esquistosoma, ¿eh? El esquistosoma Manzoni es el esquistosoma del hígado. ¿Y qué tienes que saber sobre él? Pues mira, lo que tienes que saber sobre él, sobre el esquistosoma Manzoni, es que te va a dar una hipertensión portal. Y es una hipertensión portal que es muy peculiar. Vamos a hablar un poquito sobre las clasificaciones de la hipertensión portal. Que nadie se asuste, esto va a ser sencillo, ¿eh? Desde el punto de vista más grosero, aquí tenemos el hígado, aquí tenemos porta, esta es la esplénica, esta es la mesentérica, estas son las venas suprahepáticas y aquí la cava ascendente. Bien, la hipertensión portal la podría clasificar dependiendo de en qué punto se instaura esa obstrucción que genera la hipertensión portal. La hipertensión portal podría ser posthepática, podría ser hepática o podría ser prehepática. Un ejemplo de posthepática, aquí. Si a mí, por ejemplo, se me trombosan estas venas de aquí, trombosis de las suprahepáticas, ocurre en el síndrome de Budd-Chiari. Bueno, pues esto sería una hipertensión portal posthepática, ¿eh? Estamos después del hígado. Ahí tendríamos el Budd-Chiari como ejemplo típico. Dentro del hígado, ahora veremos una cirrosis alcohólica, por ejemplo, ¿eh? Pues sería una hipertensión portal, una vez producida esa cirrosis, que sería clasificable como hepática. El problema está en parénquima hepático. Ya nos meteremos en estas ahora después. Y las otras, las prehepáticas, que están aquí, antes de llegar a hígado, por ejemplo, una trombosis portal, la trombosa aquí la porta, pues aumentaría la presión portal más allá de este punto. Esto sería una hipertensión portal prehepática, ¿eh? Antes de llegar al hígado. Dentro de las hepáticas, que aquí es donde estaría la del esquistosoma Manzoni, pues hay que pintar el hígado por dentro. Y esto ya es un reto. Si quieres pintar un hígado por dentro, puedes hacer dos cosas: tomar clases de dibujo y de bellas artes o pintar unos cuantos hexágonos. Ya sabéis que el lobulillo hepático pues tiene más o menos esta pinta. Hay hexágonos. Bien, pues tomo el de aquí abajo. El lobulillo hepático tiene aquí su vena centrolobulillar. Esto de aquí, las esquinas del vértices del hexágono, son los llamados espacios porta, y entre los espacios porta y la vena centrolobulillar pues están los sinusoides hepáticos. Bien, pues dentro de las hipertensiones portales intrahepáticas, ya estamos en parénquima hepático, se pueden clasificar a su vez según qué parte del lobulillo vayan a afectar. Por ejemplo, si afectamos aquí, en esta parte, en la vena centrolobulillar, estas se llamarían postsinusoidales, ¿eh? Este es el sinusoide. Después del sinusoide, acordaos que el flujo va en este sentido. La sangre entra por aquí, sinusoides, después aquí y después ya las venas suprahepáticas. Bien, pues esto sería, si afectan a este punto, una hipertensión portal postsinusoidal, ¿eh? Postsinusoidal. Ejemplo, pues una enfermedad veno-oclusiva hepática. Enfermedad veno-oclusiva hepática. Eso podía ocurrir, por ejemplo, como complicación de un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Puede suceder esto, ¿eh? O al dar determinados fármacos quimioterápicos también puede ocurrir. En fin, bueno, pues cuando sea aquí en este punto, vena centrolobulillar, eso es postsinusoidal. Ejemplo típico, enfermedad veno-oclusiva hepática. Aquí, antes de llegar al sinusoide, esto sería presinusoidal. Y aquí, si tienes que saberte un solo ejemplo, que sea este, ¿eh? La esquistosomiasis. La esquistosomiasis hepática, protagonizada por el esquistosoma Manzoni, acordaos, es típicamente presinusoidal, ¿eh? Esquistosoma. En todos los libros de digestivo, donde ya empiezan a clasificar a este nivel, que si tal, que si presinusoidal, que si sinusoidal, que si postsinusoidal, el ejemplo que aparece normalmente en cabeza de la lista suele ser este, el esquistosoma Manzoni, como ejemplo típico de presinusoidal. Otro ejemplo también bastante conocido de hipertensión portal presinusoidal sería un fármaco que es este, el metotrexato,
también afectaría por aquí, en caso de dar toxicidad hepática. Y bueno, luego ya el grupo más grande sería el de las sinusoidales. La mayor parte de las cirrosis, por múltiples causas, pues van a afectar al propio sinusoide, y aquí, bueno, pues la lista, si la hiciese, sería sumamente numerosa. Ante la duda, no sabéis qué tipo es, pues decís que es sinusoidal, ahí hay muchísimas, pero el ejemplo típico de presinusoidal, quedaros con esta, el esquistosoma. ¿Qué es lo que pasa? Clínicamente, ¿qué te vas a encontrar? Pues alguien que tiene las manifestaciones típicas de una hipertensión portal. Vas a tener bazo grande, vas a tener varices que sangran, vas a tener con el tiempo artritis, etcétera, pues lo de siempre. ¿De dónde va a venir el paciente? De África. Y va a ser generalmente un nativo, va a ser alguien autóctono de allí. ¿Por qué? Porque esto requiere pues una latencia bastante larga, entre 5 o 10 años desde el contagio hasta que se desarrolla el cuadro. Normalmente es alguien que ha vivido allí y que además se ha bañado allí. Importante, se transmite a través del agua. A través del agua, pequeñas excoriaciones, pequeñas heriditas que puedes tener en la piel, en tegumento cutáneo, penetra el esquistosoma y así es como llega a tu organismo y tendrías pues un cuadro de hipertensión portal más eosinofilia más procedencia africana, o al menos viaje de larga estancia en África, te contarían algo así. Aquí nos dicen que es un inmigrante, procede de allí, lleva 7 años aquí, la latencia de contagio es entre 5 o 10 años, y aunque lleve aquí 7 años, lleva 7 años sin pisar su tierra, ya venía infectado de allí. Acordaos, la latencia es de mucho tiempo para desarrollar este cuadro clínico. Así que nada, esto de los 10% de eosinófilos pues nos ayuda bastante. Luego viene esto de las zonas hiperecogénicas periportales en tallo de pipa. Esto es un hallazgo ecográfico que al parecer es muy típico de la esquistosomiasis hepática, lo del tallo de pipa. Pero bueno, eso no importa si no lo sabes. Aprovecha la ocasión, lo apuntas al margen si quieres en el libro, ya que ha salido de una pregunta de simulacro, pero no es algo que sea esencial para acertar la pregunta. Yo personalmente lo del tallo de pipa no lo sabía hasta ver esta pregunta y probablemente se me olvidará en cuanto termine este comentario y me ponga a preparar el siguiente, así de claro. Eso ya no es tan importante. Pero lo de África, etcétera, que hemos contado nomás, esto sí tienes que quedártelo. Pre-sinusoidal es el ejemplo de todos los libros. Así que nada, la respuesta falsa sería la 3 por eso. Produce hipertensión portal, cierto, intrahepática, cierto, y luego dice sinusoidal, mentira, ese es el problema, mentira. Otra cosa que puede producir, cuidado, con menos frecuencia, pero también lo puede producir hipertensión pulmonar, y es lógico, piensa el trayecto natural de este bicho. A él le gusta estar aquí, a nivel del espacio porta, pero en caso de hacer algo, en caso de desplazarse, porque un fin de semana está libre y le apetece visitar otros órganos y otros lugares, lo que haría es seguir el trayecto natural de la sangre. Y el flujo es aquí, iría por el sinusoide, llegaría aquí, vena centrolobulillar, suprahepáticas, cava ascendente, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y llega un momento que se encuentran los capilares pulmonares que son muy finos. Y ahí ya pues no va a progresar, se va a quedar por allí por los pulmones y con el paso del tiempo puede producir hipertensión pulmonar, el propio esquistosoma mannsoni. Lo más normal es que se quede en hígado a vivir, pero hay veces que cambia de residencia y el siguiente órgano que visita pues es el pulmón por la mera estructura de la anatomía humana. Así que nada, pues la respuesta falsa sería la 3 por lo que hemos dicho, y el tratamiento, si alguien quiere aprendérselo, como dice la opción número 4, pues efectivamente es praziquantel. Quizá el tratamiento de las parasitosis no es tan importante. Lo que sí es muy importante es saber reconocerlas. Eso es lo que le gusta a la gente del ministerio. Te pone un caso clínico más o menos característico y a partir de ese caso clínico tienes que decir qué tiene. Con el tiempo, no sé si llegarán a preguntar las peculiaridades de cada fármaco antiparasitario. Eso ya sería algo pues muy exigente, pero de momento, sobre todo, reconocer el cuadro clínico. Eso es lo más esencial. Así que nada, dejamos la número 91, borramos esta historia y para no variar nos vamos a otra pregunta de infecciosas también relacionada con parásitos, otros parásitos. En esta ocasión vamos a hablar de filarias. ¿Se preguntan filarias en el MIR? Pues sí. Hace 15-20 años hubiera sido algo realmente muy friki recomendar a la gente que va a hacer el MIR que se estudien las filarias. Tampoco os digo que tengáis que saber todos los pormenores de las filarias y todos los detalles, ni mucho menos, pero hay algunas cosas que sí que merece la pena. Y nos viene bien esta pregunta 106 para repasar lo esencial. Dice la 106, ¿cuál es falsa con respecto a cada filariasis y su cuadro más frecuente?
Bueno, nos cuentan que la Brugia malayi puede producir uretritis reactiva, nos dicen que si el Loa Loa puede dar conjuntivitis con edema de Calabar, la 3, Buchereria bancrofti, linfedema perineal, y la 4, Oncocerca volvulus, hayan puesto volvuli, pero bueno, suele llamarse volvulus, ceguera de los ríos. ¿Qué os parece? Cuidado una cosa. Puede ser que no lo sepas, estás en tu derecho pleno de no saber esto, por lo menos no saberlo con seguridad, pero cuando te ponen algo así y no tienes ni idea de esas 4 manifestaciones que te han puesto, si no lo sabes seguro, busca alguna que te suene a otra cosa. Uretritis reactiva. ¿A qué te suena uretritis reactiva? Piensa en todos los conocimientos que tienes sobre medicina. Y son muchos porque llevas muchos meses estudiando. Que a lo mejor te parece que no, que estás muy nervioso, que se te van olvidando las cosas y el MIR se acerca, ¡ay, qué miedo! Pero sabes mucho más de lo que piensas. Yo te digo, al margen de esta pregunta, uretritis reactiva. ¿Y qué es lo primero que te viene a la cabeza? Ah, sí, la artritis reactiva, aquello del síndrome de Reiter, que sí tal, que se puede haber uretritis tanto al principio del cuadro, cuando es debido a una ETS, y después cuando ya hay una reactivación, cuando ya el sistema inmune se vuelve loco, cuando pasan unas semanas, podría haber una uretritis reactiva a ese cuadro, que ya es estéril, que ya no hay ningún bicho, pero que es efectivamente una uretritis reactiva, igual que una artritis reactiva, que es estéril, hay una uretritis reactiva que también es estéril. Eso era de reuma tal. ¿Qué han hecho aquí? Pues intentar liarte. Lo que ha hecho el autor de la pregunta ha sido, en las otras 3 opciones, copiar lo típico, y en la otra, en la número 1, en lugar de ponerte lo que hace ese bicho, ha pensado en algo totalmente distinto, en algo que no tiene ninguna relación, concretamente la uretritis reactiva, pues se le habrá ocurrido porque se ha acordado de reuma, lo ha puesto ahí y ya está. Eso es lo que ha hecho. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando no lo sepas seguro, piensa a ver si alguna de esas 4 cosas te suena a otra enfermedad, te suena a otro capítulo, que te puedes equivocar, por supuesto. A lo mejor resulta que hay otras causas que también pueden dar uretritis reactiva, por supuesto, pero ya tienes algo a qué agarrarte. Tienes que desarrollar esa habilidad, esa técnica, que a lo mejor te equivocas, y no te digo que no, pero se trata de optimizar la puntuación, de aumentar la probabilidad de acierto. En eso consiste el MIR. Y aquí, fijaros, las cosas que nos cuentan pues son verdad. Dice la 4, Oncocerca volvulus, ceguera de los ríos. Tenía un compañero que lo llamaba cariñosamente al bicho ojo cerca volvulus. Le llamaba ojo cerca volvulus porque lo del ojo le recordaba a quedarse ciego. Cada uno se lo aprende como puede. La número 2, Loa Loa, conjuntivitis con edema de Calabar. Pues chico, pues será verdad, no lo sé. Sí hay que saberlo ahora. De las filarias, si tienes que saberte alguna cosa, que sea esto. Lo que cuentan aquí en esta pregunta. Ese es el pequeño resumen de lo que te tienes que aprender después. La 3, Buchereria bancrofti. Hombre, es verdad que da linfedema perineal, pero no solo perineal. Al lado del perineo pues hay más cosas, más interesantes. Al lado del perineo pues están los testículos, el escroto, están los labios mayores, tal. Y acordaos, linfedema escrotal. No solo perineal, que eso es lo que llama menos la atención, escrotal. Buchereria bancrofti da un linfedema escrotal que es impresionante. Fijaros, una fotografía para que nadie lo olvide. Fijaros cómo llama la atención, Esto es volumen. Y de hecho el mismo nombre del bicho te lo dice. Esto ya lo conté hace muchos simulacros, algunos de vosotros ni estabais todavía en CTO porque es uno de los primeros cursos que empezaron, pero para que a nadie se le olvide. Ahí lo tenéis, linfedema escrotal. Si a alguien le parece demasiado abstracto y no entiende y solo ve aquí una W, pues vamos a ayudarle un poco, pero la cosa está bastante clara. Cada uno se lo aprende como puede. Bien, ¿cuál es el fallo? ¿Cuál es el fallo de la opción número 1, la Brugia malayi? ¿Qué es lo que da en realidad? Porque uretritis reactiva, esto no lo produce. ¿Qué es lo que produce? Otro linfedema. Brugia malayi y Buchereria bancrofti son primas. Les gusta hacer más o menos las mismas cosas. Parece que tienen cierta habilidad para ir a vasos linfáticos, obstruirlos, colapsarlos, inflamarlos, que es lo que hace Brugia malayi. Linfedema en miembros inferiores, es lo que te van a contar, en miembros inferiores. Uno se queda donde habéis visto y el otro pues baja más abajo. Otra cosa que también merece la pena recordar sobre las filarias. Las filarias te van a contar un artrópodo vector. No pasa nada porque no sepáis exactamente cuál es el artrópodo vector en cada caso, pero que sepáis que hay un artrópodo vector. Y va a ser
o una mosca, o un mosquito, o un tábano, bichos de esos. Concretamente, pues fijaros, la número 1 y la número 3, tanto Bruchia malayi como Buchereria bancrofti, que hemos visto que tienen relación por el tema de los linfedemas, en diferente posición, pero linfedemas al fin y al cabo. En ambos casos lo va a transmitir un mosquito. Da igual si sabes que si es un mosquito del género Culex, que si no sé qué, olvídate, un mosquito, el mosquito que sea, un mosquito, nada más, no te compliques la vida. Después, la 2, el Loa Loa. ¿Quién transmite el Loa Loa? Pues si no es un mosquito, porque mosquito era en la 1 y en la 3, ¿qué será? ¿Una mosca? Piensa en algo, una mosca VIP, una mosca con más capacidad defensiva, una mosca que te puede hacer daño. Y que es asquerosa, es más gorda que una mosca. Tábano, un tábano. Y por último, la opción número 4, Oncocerca volvulus, eso sí que es una mosca. Fijaos que son bichos más o menos parecidos, moscas, mosquitos, tábanos. Aquí no te cuentan garrapatas, por ejemplo, aquí no te cuentan chinches, aquí no te cuentan piojos, aquí lo que te cuentan son moscas, mosquitos, tábanos, bichos negros, asquerosos, con 2 alas. Bien, pues nada más con respecto a la pregunta 106, dejamos este asunto. Y nos vamos, fijaros, a otra pregunta complicada de infecciosas, y con esto ya cerramos este tema y ya no hablamos más de infecciosas por hoy. Pregunta número 110. Cuidado con esta. Las micobacterias favoritas del ministerio siempre han sido las mismas. Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium tuberculosis. Eso es lo que han preguntado de siempre y muchas veces. De vez en cuando se les ha escapado alguna pregunta sobre alguna otra micobacteria, alguna han hecho de vez en cuando sobre la lepra, rara vez, que si máculas hipocrómicas, que además son anestésicas, tal, bueno, una poquita cosa. Alguna vez han preguntado sobre el complejo MAI, pero últimamente ya empiezan a ser más finos. Y aquí vamos a ver una finura. Dice la 110. De las siguientes formas de micobacterias atípicas, hay una que puede producir un cuadro, fijaros, de infiltrado pulmonar cavitado en lóbulos superiores. Piensa una cosa. ¿Qué micobacteria te suena que puede producir esto? Infiltrado, cavitado en lóbulos superiores. Pues sí, la de siempre, Mycobacterium tuberculosis. Da infiltrados, cavitados en lóbulos superiores, le encanta reactivarse arriba, los casquetes pleurales y todas esas cosas que ya conoces. Luego, de estas 4, te podrían haber preguntado de otra manera, ¿cuál es la que más se parece? ¿Cuál es la que da un cuadro más similar al que ya te sabes de Mycobacterium tuberculosis? Respuesta correcta, la 1, Mycobacterium kansasi. Puede ser un cuadro muy parecido. Eso es todo lo que tienes que saber. ¿Que no haya fallado esta pregunta? Pues no pasa nada, pero quedaros con esa idea por si acaso. Resto de las opciones. La número 2, Mycobacterium marinum. Pues mira, muy difícil no es. Marinum, Marinum. ¿Dónde te vas a encontrar esto? ¿En qué contexto te lo van a contar? Te van a decir, te van a hablar de alguien que tiene un acuario. Granuloma de los acuarios, también conocido en algunos países como granuloma de las piscinas, pero quedaros más con los acuarios. Alguien que tiene un acuario, que al meter la mano, al limpiarlo, lo que sea, pues a lo mejor se ve una herida con un coral o con algún adorno que tenga ahí en el acuario, le entra Mycobacterium marinum y produce pues un cuadro que es como granulomatoso, que afecta pues a alguno de los dedos, a la mano. Alguien que tiene un acuario y tiene un cuadro que no sabes lo que es. Pues acuérdate, Mycobacterium marinum. Resto de las opciones, la número 3, Mycobacterium fortuitus, estás totalmente exento de aprenderte eso, aparece de forma fortuita en algunos cultivos como contaminante, rara vez es patógeno, olvídate, no existe. Y por último, la 4, Mycobacterium hemophyllum, pues lo puedes perdonar también. Es una cosa de inmunosuprimidos, rara, pero realmente todo esto que te están contando aquí, que si micobacterias atípicas, apréndete las que tengan algún lustre especial. El kansasi, por lo que se puede parecer a su hermano mayor, Mycobacterium tuberculosis, y el marinum, pues porque es marinum, ya está, tengo un acuario y me sale en los dedos, punto. 3 y 4, insisto, os olvidáis de ella. Bien, pues dejamos la pregunta 110 y nos vamos a un tema que es la 142, una pregunta de estadística y epidemiología, que realmente lo vamos a ver con gran profundidad en los siguientes 2 simulacros. Simulacro 27 y simulacro 28 son solamente, exclusivamente sobre epidemiología y estadística. Ya os dije hace varios vídeos que lo íbamos a hacer así. ¿Por qué? Porque es una asignatura que crea especial dificultad. La gente es una de las que más se fallan. Hay muchas personas con dificultades todavía, por eso pues viene bien para repasarlo al final del curso y dedicarle un espacio aparte.
Quien se sepa muy bien esas materias, ningún problema. El que se sepa y domine y siempre acierta, o casi siempre acierta todas las preguntas de EPI estadística, que no vea el simulacro 27, que no vea el simulacro 28, y son pues unas cuantas horas que puede ganar para repasar, o estudiar, o tomarse una cerveza si quiere, ¿eh? Pero que sepáis que los siguientes pues van de eso y no se va a hablar de ninguna otra cosa. Pero esta pregunta, aprovechando que sale aquí, y sabiendo que mucha gente la falla cada vez que la ponemos, la vamos a contar en este simulacro. La 142 es el típico modelo de pregunta que sale en el MIR, si no todos los años, casi todos los años. ¿Qué hay que hacer? Construir una tabla de contingencia, ser ordenados y se acierta con cierta facilidad. Si sigues un cierto orden. Hay mucha gente que no es ordenada a la hora de rellenar estas tablas. ¿Qué hay que hacer aquí? Fijaros, dice la 142. Paciente que usted conoce, diagnosticado de ulcus duodenal, con brotes estacionales, viene a la consulta porque solicita un tratamiento antibiótico que alguien le ha contado. Se le hace una prueba para el Helicobacter pylori, la sensibilidad de la prueba es del 95%, la especificidad también es del 95%, y teniendo en cuenta, atención, teniendo en cuenta que la prevalencia del Helicobacter pylori en el ulcus duodenal es del 95%, si sale negativa, atención a esta pregunta, si sale negativa, ¿qué probabilidad hay de que sea un falso negativo? Vamos a ver. Siempre que os pregunten cualquier cosa parecida, que si hay sensibilidad, especificidad, que si la prevalencia es no sé qué, sed ordenados. Hacéis una tabla de contingencia. Esto, en el vídeo voy más despacio porque lo voy contando, pero esto si coges cierta destreza, lo haces en 30 segundos y aciertas la pregunta. ¿Qué hay que hacer aquí? Esta es la tabla de contingencia. ¿Y aquí qué va a haber? Pues enfermos sanos, positivos y negativos, como siempre. Que en este caso, fijaros, se modifica ligeramente el aspecto de la tabla. En lugar de poner aquí enfermo sano, lo que nos están hablando es de gente que todos tienen úlcera y nos dicen que de ese total de gente, todos los que tienen úlcera, el 95% de ellos son positivos para el Helicobacter y por consiguiente el 5% restante pues no tienen el Helicobacter. ¿Esto cómo se representa gráficamente? Pues en primer lugar, sí Helicobacter, no Helicobacter. En lugar de enfermo sano, en este caso Helicobacter lo tiene, Helicobacter no lo tiene. Y después está lo que diga la prueba. La prueba me puede dar positivo o me puede dar negativo. Bien, así es como se hace la tabla. La única diferencia con las tablas normales es que aquí en lugar de enfermo sano, pues sale esto. A ver, ¿qué datos tengo? Muy importante al hacer estas tablas, muy importante. Si te dan un dato de prevalencia, utilízalo, utilízalo. Estos problemas no se empiezan poniendo 100 aquí y 100 aquí porque a ti te da la gana y después rellenar. No, señor, mucho cuidado. Aquí, abajo, lo que pones va a depender de las prevalencias. De 100 personas que tengo, atención, de 100 personas que tengo que tienen úlcera, de esas 100 personas que tengo que tienen úlcera conocida, me han dicho que 95 tienen Helicobacter y 5 no lo tienen. Pues lo que hago es poner aquí 95 y aquí 5. Empieza por abajo, empieza con las prevalencias, te van a dar datos de prevalencia, los utilizas, aquí 95 y aquí 5. Y a continuación someto a la gente al test y me han dicho, oye mira, la sensibilidad de este test es del 95%. ¿Qué es sensibilidad? Sensibilidad es del total de enfermos, o en este caso, del total de los que sí tienen Helicobacter, yo sé que tienen Helicobacter, de este total, ¿qué porcentaje da positivo? Eso es sensibilidad. Ejecutándolo con estos números, de estos 95 de aquí, el 95% tendrían que estar aquí. 95% de 95 estarían en esta casilla. ¿Me molesto en calcular el 95% de 95? No es necesario. El 95% de 95, más o menos es 90, más o menos, será 90, algo, una cosa así, pero más o menos es 90. En el MIR no tienes calculadora. No intentes ser aquí lo más exacto del mundo porque no te van a dejar. Si quieres dividir 95 entre 95 para ver cuánto sale ahí arriba, te vas a liar. Lo que tienes que hacer es más o menos, a ojo, igual que el 95% de 100 es 95, pues el 95% de 95 es 90 aproximadamente. No va a ser exacto, pero más o menos es así. Aprox. Y aquí
más o menos 5. Que si lo hago, igual me sale aquí 90.25 y aquí 4,75, pero me da igual, no me va a influir para el resultado final. Tienes que ser práctico porque aquí no te dejan usar calculadora. No es como los radiofísicos, que sí les dejan, a nosotros pues no, nos ponen en teoría números más o menos sencillos. Ha habido algún examen MIR que desgraciadamente pues sí que ha habido que calcular, algo más o menos complicado, pero eso ocurre de forma muy excepcional y el Ministerio, como recibió muchas protestas por eso, ya no pone problemas que haya que calcular, pone problemas que hay que interpretar o que hay que hacer números muy simples, ¿eh? Bien, pues nada, ahí tenemos una, nos han dicho también especificidad, 95%. Entonces, de estos 5, que son los que no tienen el Helicobacter, el 95% darían negativo, porque esa es la especificidad de la prueba. A ver, ¿cuánto es el 95% de 5? El 95% de 5 es casi 5. Será 4, no sé qué, 4,75, pero no tengo tiempo para hacer decimales. Más o menos 5, aproximadamente. Y aquí arriba, de estos 5, el 5% estarían aquí. ¿Cuánto es el 5% de 5? Muy bajo, ¿eh? Casi 0. Si lo hago, 0,25 me parece, pero una cosa despreciable, muy poquito. Estas son las cifras, más o menos. Y ahora, me dicen, suponiendo que haya hecho bien la tabla, muy importante, empiezo por aquí, empiezo por las prevalencias, después relleno las casillas centrales y ahora respondo lo que me dé la gana, lo que me pregunten, y podré responderlo. Si esto está bien, todo se puede responder. Pero la clave es ser ordenado, empezar por aquí abajo. Y nos dicen, a ver, la pregunta es, hay que leer bien, dice, si la prueba resulta negativa, ¿qué probabilidad tengo de que sea un falso negativo? No te líes. Aquí no tienes que enredarte mentalmente diciendo ¿y qué me están preguntando? ¿El valor predictivo negativo o el valor predictivo positivo o la razón de verosimilitud no sé qué? No, lee bien, no tienes que saberte ningún formulismo de memoria. Todo se puede, o casi todo se puede, deducir más o menos, tirando de un hilo, teniendo ciertos conceptos claros. Te dicen, si la prueba resulta negativa, es decir, de esta gente de aquí, negativos hay más o menos 10. De toda esta gente, estadísticamente, yo ejecuto la prueba tal y me sale que hay 10 personas negativas, ¿eh? Todo este colectivo me salen 10 negativos. De esos 10 que han dado negativo, ¿qué probabilidad hay de que sea un falso negativo? ¿Qué es un falso negativo? Un falso negativo es alguien que tiene el Helicobacter, pero que sin embargo en la prueba me da negativo. Esto de aquí son los falsos negativos. Esa es la casilla de los falsos negativos. Pues, habiendo 10 negativos en total, ¿qué probabilidad hay de que sea un falso negativo? Pues 5 sobre 10. 50%, y fijaros cómo en la pregunta, en la 3, que es la respuesta correcta, dicen 50% aproximadamente. Te dicen aproximadamente porque dan por hecho que no te has puesto a calcular decimales, ¿eh? Pero 50% aproximadamente es la respuesta correcta. Del total de negativos, que son 10, pues 5 son falsos negativos, 5 sobre 10, 50%, tan simple como eso. Quien tenga dificultad con problemas de este tipo, el que este problema lo haya tenido mal o no lo haya visto claro, por lo que sea haya dudado y no lo haya sacado directamente a golpe de vista, porque esto es un problema muy repetitivo, muy mecánico, que incluso ya ha salido en el MIR, que se vea el vídeo 27 y el vídeo 28, le vendrá bien como repaso. El que esto le parezca muy sencillo, lo hace en cuestión de segundos y siempre acierta las preguntas de esas materias, pues que no pierda el tiempo, como digo. Esto es una cosa muy personal. Los ponemos al final del curso, esos 2 vídeos, para que quien lo lleve muy bien pues pueda permitirse usar esas horas para otras cosas, y quien lo lleve muy mal, y creedme que hay mucha gente que la EPI y estadística no se le dan nada bien, por lo menos que refuerce para tener bien un porcentaje, el mayor porcentaje posible, en las preguntas del MIR cuando lleguen. No voy a contar otra vez en esos vídeos toda la EPI y toda la estadística, por supuesto que no. Me limitaré a las preguntas más típicas, a los conceptos más importantes, para optimizar la puntuación en un espacio de tiempo de 4 horas, 4 horas y media. No pueden durar más esos 2 vídeos entre los dos, 2 horas o 2 horas y media cada uno, como mucho. Así que bueno, quien le venga bien que los vea, y quien no, pues que se dedique a otras actividades. Bueno, ya con la pizarra limpia, nos vamos a las 2 últimas preguntas que vamos a comentar en este simulacro. Son 2 preguntas sobre ampuloma y sobre cáncer de páncreas.
temas que últimamente hemos visto que en el Ministerio están preguntando más de la cuenta y que intentan muchas veces liarnos entre sí para que confundáis uno con otro. Así que bueno, vamos a ver un modelo de cada uno para que no haya dificultades. De hecho, durante los últimos 4 o 5 simulacros habéis fallado más preguntas de lo debido sobre este tema, así que por eso hemos decidido reforzarlos un poquito. Nos vamos lo primero a la pregunta número 85. En la 85 nos vamos a encontrar un ampuloma con su clínica típica, y después en la 83, que está casi al lado para que lo podamos comparar, nos vamos a encontrar un cáncer de páncreas y sus manifestaciones habituales. Vamos a ver las diferencias y las semejanzas para que esto nadie lo falle, porque esto se va a preguntar, esto es una cosa que últimamente cae mucho. Dice la 85, esto es una pregunta por 185 repetida del Ministerio, vamos a ver exactamente cómo les gusta plantearlo. Dice la 85, paciente de 52 años con datos clínico-biológicos de ictericia obstructiva de evolución intermitente. Cuidado con este detalle. ¿Da ictericia el cáncer de páncreas? El cáncer de páncreas, por supuesto que puede dar ictericia. Es una de las cosas que suele hacer. El cáncer de páncreas, como sabéis todos de sobra, si este es el páncreas, y el páncreas se divide en cabeza, cuerpo y cola, la mayor parte de los cánceres de páncreas ya sabéis que asientan en la cabeza. ¿Qué pasa entonces? Aquí tenemos las vías biliares, su desembocadura, acordaos que se anastomosa con páncreas, vías pancreáticas, y aquí se liberaría bilis hacia duodeno. Páncreas, el cáncer suele ocurrir aquí, en cabeza de páncreas, y eso, una vez que sucede, lo que va a hacer es estrechar y comprimir y cada vez más, hasta el punto que llega un día que ya colapsa las vías biliares y a partir de ese momento el paciente se pone amarillo como un canario. Pero mucho cuidado, esto no es una cosa que hoy esté amarillo y mañana está normal y la semana que viene está amarillo, no. El cáncer de páncreas, el cáncer de cabeza de páncreas, que es propiamente el que da esa ictericia, la ictericia no es intermitente, no lo es. Es ictericia, y mañana más, y mañana más, y mañana más. Y a lo mejor deja de estar ictérico si yo le pongo ahí una prótesis metálica que lo abra y lo expanda y permita el drenaje para evitar que el paciente esté ictérico y tenga colestasis y el prurito y esas cosas que se producen. Pero si tú no haces nada, el cáncer de páncreas solo sabe comprimir y comprimir y comprimir esa vía biliar. La ictericia no sería intermitente. ¿Por qué en el ampuloma sí puede ser intermitente esa ictericia? Es sencillo. Este es el páncreas otra vez, por aquí vienen las vías biliares, se anastomosan con los conductos intrapancreáticos, esto ya es duodeno, aquí también duodeno. Vamos a ver. El ampuloma, cuidado, como su nombre indica, va a estar muy próximo a la ampolla de Vater, que es el punto exacto donde desemboca todo esto que hemos pintado aquí. Aquí es donde está el ampuloma, aquí. El ampuloma no está en plena cabeza, va a estar justo en la desembocadura de ese conducto. ¿Qué ocurre entonces? Él crece, y crece, y crece, y sigue creciendo, pero, cuidado, el ampuloma, ese crecimiento, no es de tal manera como el cáncer de páncreas de la cabeza convencional que te abraza la vía y ya no la suelta, no. Él crece y está ahí en la punta de esa desembocadura. ¿Qué es lo que pasa? Según la posición que ocupa puede estar colapsando más o colapsando menos, puede moverse hasta cierto punto, tiene una cierta movilidad y también puede ocurrir otra cosa, que se necrose parcialmente. Está ahí muy distal, está ahí muy extremo, si crece mucho llega un momento que se isquemia el tejido y se necrosa, pues puede ser que repentinamente me deja otra vez drenar bilis. Eso es lo que puede ocurrir. Los tumores malignos pueden, cuando crecen muy rápido sobre todo, se pueden necrosar, se pueden infartar, y entonces pues puede ser eso, que la ictericia se resuelva de repente y otra vez cuando vuelva a crecer el trozo de ampuloma que ha quedado viable, otra vez se vuelve a colapsar y así sucesivamente. Esa ictericia de evolución intermitente es sumamente típica del ampuloma. Y otra cosa que también ocurre cuando tengo un ampuloma, o puede ocurrir. Hemos visto que se puede necrosar, se puede infartar, puede ser que en ese proceso sangre un poquito. No va a ser un sangrado tremendo que llegue a urgencias con deposiciones melénicas, hipotenso y taquicárdico. No, no va a ser así. Va a ser un sangrado más o menos importante, pero no lo suficiente como para que el paciente venga por sangrado, ¿no? Va a haber
un cierto sangrado que se puede detectar como sangre oculta en heces. Eso sí, va a haber algo de sangrado si se necrosa el tumor, pero no va a ser la manifestación cardinal, ni mucho menos. Lo voy a encontrar si lo busco. Sangre oculta en heces positiva, típico. Fijaros aquí como lo dicen en la pregunta 85. Ictericia de evolución intermitente y sangre oculta en heces positiva. Y son los dos fenómenos por lo mismo. El crecimiento, necrosis, obstrucción intermitente de la vía biliar, por eso es intermitente esa ictericia. Y fijaros que, bueno, no nos cuenta nada más, 52 años, una dieta idónea, tal, que cuál es el diagnóstico más probable de las cosas que nos reseñan. ¿Qué esperarías? ¿Qué esperarías si esto fuese un cáncer de páncreas? Que no lo es, porque ya nos han dicho que la ictericia es intermitente, con sangre oculta en heces positiva, es el dueto clásico que te cuentan cuando alguien tiene un ampuloma en el MIR. Pero, ¿qué esperarías si quisieras un cáncer de páncreas? El cáncer de páncreas no empieza como primera manifestación con ictericia, ni mucho menos. La primera manifestación del cáncer de páncreas, este de aquí, lo primero que te van a contar es esto. El paciente va a perder peso. Esa es la primera manifestación. No solo eso, no solo pérdida de peso, va a haber más manifestaciones constitucionales. El paciente va a tener astenia, va a tener anorexia, va a perder peso, va a estar como deprimido, o sea, tiene más afectación, pero lo más objetivo, pérdida de peso. Te van a contar que ha perdido varios kilos en un mes, por ejemplo, sin hacer ningún tipo de dieta y sin pretenderlo de ninguna manera. Y otra cosa que también suelen contar. Ya no sé ni lo que hago. Dolor. Dolor y mucho dolor. Cáncer de páncreas duele mucho. Va a infiltrar, tiene una gran capacidad infiltrativa y eso es un dolor, como sabéis, que se va hacia la espalda, que se va en cinturón, que empeora si hago así, mejora si hago así. Eso es lo típico. Bueno, pues estas dos cosas son las cardinales en un cáncer de páncreas. ¿Que además puede tener ictericia? Pues claro que sí. Podrá tener ictericia, pero no es su manifestación principal y no es una ictericia que va y viene, ¿eh? Una vez que aparece, pues va a peor, a peor, a peor, a peor. Aquí, ictericia intermitente, sangre oculta en heces. Dolor. Normalmente no. Esto no duele. Puede doler. Hay gente que cuenta dolor, pero normalmente es indoloro. Y cuando duele, no es un dolor ni remotamente comparable a lo que tiene este de aquí. Absolutamente diferente. No se puede confundir en el MIR un cáncer de páncreas con un ampuloma. Ha habido muchas preguntas donde intentan liarte de esa manera. No caigáis en la trampa. Vamos a ver las dos preguntas en cuestión. La 85, ya lo has visto, típico que hemos dicho, opción número 3 correcta, ampuloma. Fijaros los diagnósticos diferenciales, que la 2, litiasis vesicular, no parece que estén buscando eso, ¿eh? Cuando veis entre las opciones o cáncer de páncreas o ampuloma, casi siempre es una de esas dos. Intentan liarte, es muy típico. Y otro, por cierto, otro diagnóstico que también pueden intentar liarte entre ampuloma, cáncer de páncreas, todo ese espectro de tumores de hígado, vías biliares, tumor de Klatskin. Cuidado con eso, tumor de Klatskin. Tumor de Klatskin, esto es hígado, aquí están las vías biliares, estos son los conductos hepáticos, aquí convergen, aquí está el cístico, aquí está la vesícula y luego ya colédoco. Cuidado. Un tumor de Klatskin en el MIR. Fíjate siempre en la vesícula. Si entre las opciones pone un posible tumor de Klatskin, vete a vesícula. Si es un cáncer de páncreas, la vesícula estará gorda, estará llena de bilis. ¿Por qué? Porque la obstrucción que tienes es muy distal a la vesícula. Por eso es muy típico en el cáncer de páncreas, la vesícula pues, es muy palpable. Sin embargo, el tumor de Klatskin, acordaos, aquí es donde asienta. Aquí, en la bifurcación del colédoco en los dos conductos hepáticos. Esto que estoy pintando negro es el punto exacto donde sale el tumor de Klatskin. Es un tipo de colangiocarcinoma. Entonces, claro, tumor de Klatskin, ictericia da. No puedo drenar bilis, pero el tumor de Klatskin lo que no va a hacer es llenarte la vesícula de nada, ¿eh? La vesícula no va a estar palpable, no va a estar llena, porque la obstrucción es proximal a la vesícula. Cuidado con ese detalle. Tumor de Klatskin, la vesícula no es palpable. En un cáncer de páncreas, la vesícula sí es palpable y muy palpable. Bien, pues poco más. No creo que tengáis gran dificultad con esto. Vamos a leer la pregunta 83, que es sobre el cáncer de páncreas, para repasarlo un poquito más y ya nos despedimos. Dice la 83.
varón de 56 años que es bebedor y que es fumador. 2 factores de riesgo para cáncer de páncreas. Particularmente el tabaco. Acordaos, cáncer de páncreas es una enfermedad de ancianos. Te van a contar a alguien mayor. 56 años como tiene este hombre es relativamente joven para tener un cáncer de páncreas. Hay quien no tiene edades más o menos jóvenes, pero acordaos, más bien gente mayor. El tabaco es un factor muy importante, quizá el más importante para desarrollar un cáncer de páncreas. Todo lo que contiene el tabaco, pues no solamente va a pulmón, como sabéis, sino que también hay ciertas cosas que se van a metabolizar en hígado, se van a concentrar en bilis, van a bajar por vías biliares y poco a poco van a ejercer un efecto en la cabeza del páncreas, porque es donde se anastomosan las vías biliares con los conductos pancreáticos. Por ese motivo se cree que puede tener esa influencia. Tabaco. Después nos dicen, ictericia de una semana de evolución. Y mirad, ha perdido 5 kilos en los últimos 3 meses. Este es el debut típico. Fijaros que la ictericia lleva una semana. Pero ¿cuánto tiempo lleva perdiendo peso? 3 meses. Esa suele ser la primera manifestación. Pérdida de peso. Fijaos que aquí 5 kilos en 3 meses no es una gran pérdida de peso. Se puede perder, creedme, mucho más cuando alguien tiene un cáncer de páncreas. Después, la radiografía simple de abdomen nos muestra un patrón gaseoso inespecífico. Ya sabéis que la radiografía de abdomen pues, no es precisamente la mejor técnica para ver páncreas. Y nos dicen que, bueno, pues una hemoglobina normal, unos leucos normales, unas plaquetas normales, una glucosa, eso sí, de 170, urea 55, tal, sigo leyendo. Y atención, atención lo que me encuentro. Gamma GT 600 y pico. Bilirrubina 4,7, fosfatasa 380, un patrón enzimático claramente colestásico, lo que es coherente con esa ictericia que tenía. Después nos dicen que si la amilasa en 18, que si el sodio 140, potasio 4, tal, la amilasa y la lipasa no van a estar necesariamente incrementadas en el cáncer de páncreas. Pueden estarlo, y mucho, pero no siempre lo van a estar. Lo digo aquí, por ejemplo, pues es una amilasa que no llama la atención. Pero después, fijaros, nos dice la colangioresonancia nos muestra una dilatación moderada de la vía biliar intra y extrahepática con un Wirsung también dilatado con estenosis única en la cabeza. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable de este paciente? Vamos a ver aquí. Este caso clínico no es fácil. Te podrías confundir relativamente sencillo con una de las opciones. La 1 no es, evidentemente, una pancreatitis aguda que te hubieran contado. Un cuadro que pierde peso en 3 meses, seguro que esa no es. Esa descartada. Aparte, en las pancreatitis agudas que te hubieran dicho, ahí sí que tenemos amilasa, ahí sí que tenemos lipasa, normalmente, no en todos los casos, pero solemos tenerla. Después, la opción número 3, que si coledocolitiasis, no creo que sea esa. No pierdes peso en 3 meses con una coledocolitiasis. Aquí la duda va a estar entre la 2 y la 4. Fijaros que la número 2, una pancreatitis crónica cefálica, podría justificar muchas cosas de las que me dicen aquí. Una pancreatitis crónica también me puede hacer perder peso. ¿Por qué? Si ya está muy avanzada, pues puede ser que haya una mala absorción porque no tengo suficiente de enzimas pancreáticos y puede ser que con el tiempo pierda peso y tenga esteatorrea y esas cosas que no me han contado, no me han hablado de esteatorrea. Pero aquí hay una cosa que automáticamente, dentro de lo solapable que puede ser la sintomatología de la 2 con la de la 4, hay un dato que te dice, oye, que no es la 2, olvídate de la 2. Fijaros, la 2 dice pancreatitis crónica cefálica. Si tuvieses eso, una pancreatitis crónica cefálica, lo que haría, si esto es páncreas, y aquí está la cabeza, y aquí tenemos el conducto pancreático, esto es cabeza, ¿de acuerdo? Una pancreatitis crónica cefálica, lo que haría es esto. Haría una distorsión en toda la extensión de la cabeza, eso sí, del Wirsung. Y aquí te están diciendo una cosa que es contraria. En lugar de distorsionarlo y hacer una especie de imagen en cuentas de rosarios con múltiples estenosis, dilataciones, tal, eso es lo que haría una pancreatitis crónica. Aquí te han dicho, fijaros, que en la cabeza tiene una estenosis única, Eso es lo que hace el cáncer de páncreas. El cáncer crece en un punto concreto y ahí te encuentras la estenosis. Si es una pancreatitis crónica, eso va a ser múltiples estenosis, va a ser un trayecto que va a estar bastante desfigurado, pero no es una estenosis única. Si a eso le añades la sintomatología del paciente, esa pérdida de peso de 3 meses, tal, todo esto, pues encaja mucho más en un cáncer de páncreas. Lo que pasa que aquí, para complicar la pregunta, ¿qué es lo que han hecho? No han dicho que le duela. A lo mejor le duele, pero no lo han dicho en la pregunta. ¿Para qué? Para complicarte la vida. No han hablado del CA19.9, que es el marcador tumoral característico, como sabéis de sobra, del cáncer de páncreas.
¿Por qué han hecho eso? Para que la pregunta no permita distinguir tan fácil si es la 2 o si es la 4. Pero aquí el tipo de estenosis es lo que te da la clave, así que no te deja ninguna duda. Estenosis única, cáncer de páncreas. Pancreatitis crónica haría una imagen bastante más difusa, así que por eso la respuesta correcta pues sería la 4, no tiene más. Más cosas que pueden ocurrir en el cáncer de páncreas y que también han preguntado en el MIR. Acordaos, cosas que son visibles a nivel cutáneo, tromboflebitis superficial, ¿cómo se llamaba aquello? Tromboflebitis migratoria, que va cambiando de un día para otro. Síndrome de Trousseau, síndrome de Trousseau, eso era característico del cáncer de páncreas. Otra cosa que también puede ocurrir, cáncer de páncreas pues puede hacer que se libere mucha amilasa y mucha lipasa también. No ocurre en todos los casos, pero en algunos sí. La lipasa en sangre, ¿a dónde va a ir? ¿Por dónde se va a repartir? Si la lipasa alcanza tejido celular subcutáneo, puede producir lo que se llama una paniculitis pancreática. Acordaos, eso ya lo vimos en una pregunta, en un simulacro. ¿Ya? Nódulos dolorosos en las piernas, tal, paniculitis pancreática, que decíamos que era lobulillar, que era sin vasculitis, etcétera. Eso también puede ocurrir en un cáncer de páncreas. Vesícula muy grande, muy palpable, el signo de Courvoisier-Terrier también era típico del cáncer de páncreas. Hay muchas cosas que pueden suceder y es una patología que se pregunta con frecuencia últimamente, así que quien tenga dudas, quien tenga problemas, que no escatime esfuerzos, porque eso posiblemente alguna pregunta de páncreas, vías biliares va a haber seguro o casi seguro. Y bueno, yo por mi parte nada más que deciros, lo dicho al principio del vídeo, mucha suerte, feliz 2019, que sea vuestro último año de estudiantes y que marque el comienzo de una etapa mucho mejor. Muchas gracias y hasta el siguiente simulacro.